sus bendiciones. Gracias que podamos reunirnos y convivir y escuchar tu palabra. Queremos escuchar tu voz, Señor, que nosotros podamos entender no solamente lo que dijiste a la gente del segundo siglo, sino el mensaje que tienes para nosotros. En el nombre de Cristo levantamos a ti estos momentos y esperando tu bendición, tu iluminación. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, entonces, como mencioné, ya vimos que estos, igual que los primeros 6 capítulos, son identificados cronológicamente y supuestamente, esto solamente al principio de cada capítulo nos da una fecha y las fechas van progresando, avanzando. Y luego en el 7, pues regresamos atrás un poco al tiempo de Belsasar. Y ahora todavía estamos en Belsasar en el capítulo 8, pero ahora el tercer reinado, el tercer año, perdón, de su reinado. Entonces, yo sí no veo un significado, una interpretación en estas fechas. Yo creo que simplemente es algo semejante a las 7 días de la creación, que simplemente es una estructura, no tienen ninguna relación las visiones con los años en que dice que sucedieron. Entonces, Daniel tuvo otra visión. Aquí también son animales, pero en este caso son solamente 2. Un carnero y luego, primero, un carnero y luego un macho cabrío. Entonces, él nos dice en el versículo 20 y 21, 8, 20 y 21, explica que el carnero representa a Media y Persia, por eso tiene 2 cuernos, y 21, el macho cabrío es el rey de Grecia. Entonces, pues aquí tenemos una referencia a eventos principalmente en el tercer siglo antes de Jesús. Persia, ya vimos que Persia conquista a Babilonia en el año 539 y por varios siglos Israel o Judea, ya no se llama Israel, es parte del reino o el imperio persa. Ahora, Persia está expandiendo y vemos aquí que dice en el versículo 4 se golpea hacia oeste, norte y sur. Entonces, desde la perspectiva del autor, en Judea, Persia está al oriente y sale del oriente en 3 sentidos, para norte, para sur, y cruzando a Palestina, y llega conquista Persia a toda Asia Menor. Y aún pues la marina de Persia alrededor del año 400, no me acuerdo si es 400, 403, algo así, atacan a Grecia. Pero son derrotados en Maratón, ya les mencioné esto. Entonces, los griegos logran frustrar su plan de salir de sus barcos y entrar en Grecia. Entonces, pues hay una tensión, pero estable entre Persia y Grecia por unos 60 años. Y luego surge Alejandro
alrededor del año 340, muere su papá y él llega a ser el rey de Macedonia. Él unifica a los pueblos griegos y forma un ejército para tomar venganza contra Persia por el ataque de hace 60 años. Entonces, pues, aquí como vemos, en el versículo 6, él corrió contra él con la ira de su fuerza. Y llegó al carnero y se enfureció, lo golpeó y quebró sus 2 cuernos, pues el carnero no tenía fuerza para quedar en pie delante de él. Lo derribó y lo pisoteó. Entonces, pues aquí está refiriéndose al avance muy rápido de Alejandro. Como menciono, él conquista a Asia Menor, pues todo lo que él conquista es parte del o era parte del imperio persa. Entonces cruza por Palestina, conquista a Judea, entra en Egipto y toma control de Egipto, cruza a Persia, y básicamente pues nadie puede pararse ante Alejandro. Él, como dice aquí, corre, no tiene que parar para luchar contra sus enemigos, simplemente conquista a sus enemigos, llega a la hola Melanie, a la frontera de India. Y en su regreso, él muere antes de regresar se enferma y se muere antes de regresar a Macedonia. Entonces, versículo 8 dice, el macho cabrío se engrandeció sobremanera y estando en su mayor poderío, aquel gran cuerno fue quebrado. Aquí una referencia a su muerte, y en su lugar crecieron otros 4 cuernos muy visibles hacia los 4 vientos de la tierra. Entonces, pues ya no lo mencioné, pero leímos que el carnero tenía 2 cuernos. Esto representa los medos y los persas. Los medos tenían una hegemonía, un imperio pequeño en relación con los persas o los griegos, y eso llegó a ser pues el principio del imperio persa. Igual que Alejandro no conquista a Grecia, sino que Grecia se hizo su aliado, pues también los medos nunca fueron conquistados por Persia, sino que se convirtió en el reino o el imperio de los medos y los persas. Entonces el cuerno más grande en el carnero representa a los persas que tienen más poder. Entonces, pues ya estamos pues aquí unos 3 siglos después, cuando muere Alejandro. En el versículo versículo 7. Y le sucede, pues resulta que su hijo de Alejandro fue muy joven. Entonces 4 de sus generales dividieron su imperio entre ellos, y estos son los 4 cuernos del versículo 8. Y luego el versículo 9, pues estamos viendo aquí lo que vimos en el capítulo 7, también una referencia a él en el versículo 4, en el capítulo 4.
versículo 9, de uno de estos cuernos, los 4 cuernos. Ahora, noten aquí que el macho cabrío es Grecia o el imperio helenista o helénico, pero ahora de repente pues también es Alejandro, pero ahora está presentando que el que murió es el cuerno, Alejandro. Cuerno significa poder, entonces fue muy natural ver eso y 4 poderes en lugar de él, que y ellos dividen el reino. Eso sucedió, bueno, Alejandro murió en 323 y fue poco después de eso que se establecieron los 4 imperios o sucesores de Alejandro. Entonces, el cuerno pequeño en el capítulo 9 es Maribel, buenas tardes, bienvenida. Este cuerno pequeño es Antíoco Epífanes. ¿Se acuerdan que vimos en el capítulo 7 supuestamente 10 reyes entre Alejandro y Antíoco? Pues Antíoco Epífanes tenemos que decir porque tienes tu cámara desactivada. Bueno, Antíoco. Pueden apagar sus micrófonos, gracias. Entonces, dice el versículo 7, el versículo 10, 8 y 10, se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas, y los pisoteó. Entonces, pues sí, él fue muy agresivo. Nunca conquistó, por ejemplo, a Egipto, pero sí atacó a Egipto. Entonces, pues tiene muchas pretensiones hasta el cielo. Está hablando de su arrogancia, su soberbia. Y en el versículo 11 hace referencia, por él fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su santuario fue derribado. Ese evento hemos mencionado varias veces en Daniel, cuando él quiere consolidar su reino, y pues una medida para consolidar es imponer una sola religión sobre todo. Y para eso él viene y toma control del templo de los judíos, hace sacrificio ahí a sus propios dioses y prohíbe los sacrificios de los judíos, el sacrificio continuo, el sistema de sacrificios especialmente anuales que tenían los judíos hace siglos. Entonces, el versículo 12, por medio de la rebelión le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo. Se refiere el autor a los judíos que cooperaron con este invasor, y cooperan en sus pretensiones. Y él echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y fue prosperado. Podemos ver que este evento es muy importante para el autor. Ya hemos visto a él 2 veces antes, en el capítulo 8 tenemos otra referencia a estos eventos y en el capítulo 11 vamos a volver a lo mismo. Y es importante por el autor, porque el autor está viviendo estos eventos. Él está escribiendo y formando el libro de Daniel precisamente en tiempos de Antíoco Epífanes. Entonces, 13, un santo que dice, ¿hasta cuándo será solo visión el sacrificio continuo y durará la rebelión desoladora?
y serán pisoteados el santuario y el ejército. Juan en su Apocalipsis, en Apocalipsis 6, toma esta pregunta y la aplica en su propio tiempo. Y viene una respuesta en el 14, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será restaurado. Entonces, pues por otras razones, nosotros concluimos, los expertos en Juan, en Daniel, concluyen que aquí el autor escribe antes de esta restauración. Entonces, pues vemos varios números aquí. Vamos a ver en el capítulo 12 otros números semejantes, pero no exactamente lo mismo. Si quieren verlo en el versículo, habla de 1290 días en el versículo 12:11 y en 12:12, 1335 días. Probablemente se escribió el versículo 12 y pasaron unos días y no llegó la restauración, entonces pone el número que es un mes y medio más el versículo 12 que el versículo 11. Aquí pues sería aún antes de eso, dice 2300 tardes y mañana, que serían 1150 días, un poco menos que los dos números en el capítulo 12. Entonces, Daniel está meditando en la visión del versículo 15. Ya les he dado la interpretación junto con esto, pero aquí dice que se le aparece en el versículo 15 alguien semejante a un hombre. Aquí la palabra por hombre no es la palabra que vimos en el capítulo 7, donde dice uno semejante a un hijo del hombre. Aquí la palabra quiere decir varón, es Geber. Eso va a ser importante. Entonces oí una voz del río Ulai en el exilio, y dice, Gabriel explica a ese la visión. Ahora, Gabriel se conoce, pues nosotros leímos en Lucas que el ángel Gabriel es el que declara a María que va a tener un hijo que va a ser el Salvador. Entonces, pues Gabriel, tal vez cuando se escriba Daniel, todavía no está tan definido, porque ya para el primer siglo, o sea, el tiempo de Jesús, los judíos tenían a 7 arcángeles, a los 7 ángeles principales, y uno de ellos fue Gabriel y otro fue Miguel. Miguel fue el general, el ángel militar. Gabriel es el ángel mensajero, y así funciona en Lucas. Pues aquí tiene esa función, es el mensajero que explica, y por eso mencioné Geber, la palabra Geber en el versículo 15, porque Gabriel es Geber, hombre, Gaber o Geber, hombre, varón, y es la forma que significa, como nosotros decimos hombre de. Entonces Gabriel sería varón de Dios. Entonces, pues es obvio que esta es la persona que Daniel vio en el versículo 15, y ahora le da la explicación en el 16. Bueno, viene el mandato en el 16.
Entonces, pues 17, cuando se acerca esta figura, Daniel siente temor y se postra ante él, y él dice: comprende, hijo del hombre, porque la visión tiene que ver con el tiempo del fin. El tiempo del fin. Esta es una característica de los apocalipsis en general. Y aquí estamos en un apocalipsis muy temprano. Cuando digo apocalipsis, el apocalipsis en Daniel son los capítulos del 7 al 12, las visiones de Daniel. Y la narrativa en cualquier apocalipsis es que un héroe del pasado tuvo visiones que se extendían desde su propio tiempo hasta el fin, cuando Dios aparece e impone su justicia. Entonces, aquí es para el fin lo que él está viendo. Y el autor, pues la narrativa es que este héroe del pasado escribió sus visiones, pero selló el libro. Y vamos a ver, pues aún en este capítulo, va a decir el versículo 26 al final, 8:26, dice: guarda tú la visión, porque es para muchos días. Entonces, Daniel no está viendo algo que vaya a pasar en su vida, sino que va a ser siglos después. Y ahora se ha abierto el libro sellado y resulta que el autor y su comunidad están viviendo esos días del fin. Esta es la narrativa. Ahora, desde nuestra perspectiva, el fin, la intervención final de Dios no vino en la vida de ninguno de estas comunidades. Por ejemplo, la comunidad que recibió el Apocalipsis de Daniel, la comunidad que recibió el Apocalipsis de Juan, aunque el Apocalipsis de Juan es un poco distinto, porque Juan no afirma que él esté viviendo en el fin. Juan declara que no podemos saber cuándo es el fin. Creo que porque había escuchado eso de Jesús, cuando Jesús dijo: ni el Hijo sabe cuándo van a venir estos eventos. ¿Ok? Entonces, desde el 18, pues en el 17 Juan se postra ante Gabriel. En el versículo 18 dice: caí adormecido en tierra sobre mi rostro, pero él me tocó y me puso de pie. Entonces Juan es abrumado por la visión de esta persona, pero Gabriel lo levanta. Es interesante que Jesús hace lo mismo con Juan, y algo semejante le pasa a Juan en Apocalipsis 1. Entonces, pues del 19 viene la explicación del carnero, el macho cabrío, que ya les he dado. Y como les mencioné, en 20 se menciona, se explica que es Media y Persia, el carnero, y el macho cabrío es Grecia. Entonces, 4 naciones en 23, y en el 22. En el 23, al final del imperio de los 4 aquí, cuando los transgresores han llegado a su colmo. La idea que encontramos en Mateo 24, que también es, en parte es un apocalipsis.
y habla de que los últimos días serán días de mucha maldad. Entonces se levantará un rey de aspecto fiero. Este es el cuerno que sube después de los cuatro. Entendido en enigmas. Parece que probablemente Epífanes, Antíoco Epífanes. Epífanes quiere decir sabio. Y probablemente esta es la base, por decir, entendido en enigmas. Él tenía la pretensión, Antíoco Epífanes tenía la pretensión de que él conocía secretos, misterios. Su poder se incrementará, pero no por su propio poder. Él dependerá de aliados. Él causará gran ruina y prosperará. Ya he mencionado que los judíos son víctimas de esta ruina y la prosperidad que busca Antíoco Epífanes. Actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Pueblo de los santos obviamente son los judíos. Con su sagacidad hará prosperar en sus manos el engaño y su corazón se engrandecerá. Por sorpresa destruirá a muchos. O sea, pueden ver aquí que la explicación cubre unos 4 siglos desde el versículo 19 hasta el versículo, el 19 hasta 23 versículos. Pero ya desde 22, el resto tiene que ver con Antíoco Epífanes. Y pues tiene tanto interés este rey precisamente porque los lectores originales de Daniel están viviendo esos días. Entonces hay muchos detalles ahí. Y Antíoco Epífanes es una crisis para ellos. Elías, buenas tardes, bienvenido. Entonces, versículo 25, su corazón se engrandecerá, por sorpresa destruirá a muchos, contra el príncipe de los príncipes se levantará. Obviamente una referencia al Dios Altísimo, el Dios de los judíos, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Ahora, en ese día, cuando se escribió Daniel, el tiempo de lo cual podemos leer en los libros de Macabeos, en cualquier Biblia católica pueden encontrar primero y segundo de Macabeos y leer de aquellos días. En ese tiempo, los judíos se dividieron en 2 partidos. Todos se unieron a los Macabeos en un principio para reconquistar el templo de Dios. Pero cuando ganan esa victoria que no fue esperada aquí, Antíoco tiene ejércitos ejércitos entrenados, equipados, etc. Y los macabeos simplemente son unos, pues básicamente campesinos que no tienen entrenamiento, no tienen armas de guerra, pero por sorpresa ellos ganan la victoria y ganan al templo. Y allí el ejército de los macabeos se dividió, porque una parte dijo, ya hemos logrado nuestro propósito, entonces podemos dejar de pelear. Pero los macabeos tenían más ambición y querían conquistar a sus vecinos. Y algunos judíos apoyaban eso. Entonces, algunos seguían la guerra y las actividades militares, pero otra parte dijo, ya es el tiempo para la paz.
Entonces, esta nota al final del versículo 25 nos sugiere que el autor es del Partido Pacífico, que ya no está apoyando las campañas de los macabeos. Entonces, dice aquí que Antíoco Epífanes será quebrantado. Todavía no ha pasado cuando se escribe este libro, pero él cree que Dios lo va a derrotar, pero dice, aunque no por mano humana. O sea, los macabeos ya no son instrumentos de Dios, y este ejército que todavía, aunque reducido, el ejército judío todavía existe y está rechazando ese camino para pues obviamente ellos insistían que estaban conquistando en el nombre de Dios y para la gloria de Dios. Y él dice, no, Dios no necesita nuestra ayuda. Dios va a derrotar a Epífanes Antíoco Epífanes sin ayuda humana. Entonces, versículo 26, la visión de la tarde y de la mañana que ha sido declarada es verídica. Guarda la visión, ya mencioné eso, porque es para muchos días. Entonces aquí, pues, yo entiendo que estas visiones fueron escritos en el segundo siglo. Precisamente aquí estamos viendo que el autor está presentando su pasado y su presente como una visión que supuestamente tuvo Daniel en el siglo VI antes de Jesús. Entonces, los muchos días, que la visión es para muchos días, son los días entre Daniel y el autor del libro de Daniel. Entonces, yo, Daniel, perdí las fuerzas y estuve enfermo algunos días. Cuando me recuperé, atendí los negocios del rey. Estaba asombrado por la visión y no había quien la entendería. Golden Gay, he citado antes a un comentarista, dice, al saber el futuro, uno puede tener confianza en lugar de ansiedad, por saber que una mano sobrenatural ya ha roto todo poder del mal. El mal no puede ganar una victoria, pero la victoria del mal nunca es final, porque hay una mano más allá que va a quebrar todo poder del mal. Así puedes aguantar los riesgos en los que tienes que vivir. Este es el mensaje del autor para su día en este capítulo 8. Todavía pues han sufrido mucho, siguen sufriendo. Es un tiempo de guerras constantes, entonces obviamente mucho peligro, pero pueden aguantar los riesgos. Este es el mensaje, porque Dios tiene la victoria. Entonces, pues, ¿por qué tenemos esta visión en nuestra Biblia? Pues precisamente para escuchemos ese mensaje. Y nosotros entendemos el Dios que derrotó a Antíoco Epífanes y le administró la muerte. El Dios que restauró su templo en Jerusalén en los años 160 y tantos antes de Jesús. Es el Dios que nos está protegiendo hoy. Y en las victorias el poder de la maldad en nuestro día, nosotros podemos tener la misma confianza. Pero aquí dice que Daniel perdió sus fuerzas y estuvo enfermo algunos días. Puedes aguantar los riesgos, pero también puedes estar abrumado
y ansioso por saber lo que puede traer el futuro a ti y a otros. Y pues en nuestro día, muchos, desde cuando leen el Apocalipsis, les da temor cuando piensan en estas cosas que tienen que pasar. Entonces, pues aquí Daniel presenta un mensaje de confianza. Podemos vivir confiados, pero también se vale que en algún momento pasemos, nos la pasemos abrumados, que perdamos las fuerzas. Como dice aquí, yo estaba asombrado por la visión y no había quien la entendiera. Entonces, pues también, pues es un mensaje para personas que viven en ansia. Pero sea como fuere, tienes que ocuparte en la tarea de vivir. Y es lo que Daniel dijo. Cuando me recuperé, 27, atendí los negocios del rey. Entonces, pues no puedes retirarte de la vida. Tienes que vivir. ¿Ok? Muy bien, entonces, pues este es el capítulo 8. En el versículo 9, no lo mencioné, pues, en el momento. En el 24, en la interpretación, tenemos Antíoco Epífanes destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y el pueblo de los santos es la interpretación del versículo 9. Pequeño, el cuerno pequeño creció mucho hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra gloriosa. Ahora, acuérdense que Persia, desde el oriente, se extiende para norte, sur y oeste. Luego Grecia sale del oeste y va corriendo hacia el oriente. Ahora estamos más allí, un siglo y medio más, y Antíoco Epífanes no conquistó gran cosa, no extendió mucho su reino, pero definitivamente tenía la ambición de hacerlo. Y de hecho lo estaba haciendo cuando se escribió, o se estaba intentando eso cuando se escribió el libro. Y noten que dice hacia el sur y hacia el este. Entonces, Antíoco tiene su sede en Siria. Entonces, para el sur, pues, Palestina está al sur, pero siguiendo al sur está Egipto. Entonces él atacó a Egipto y quería conquistar a Egipto, y también peleaba hacia el oriente, que sería partes de Persia, lo que había sido Persia, no solamente el imperio de Persia, sino la tierra propia de Persia. Y dice, hacia el sur, hacia el este, versículo 9, y hacia la tierra gloriosa. Esta frase, tierra gloriosa, probablemente el autor está tomando esto de Ezequiel. En Ezequiel 20, leemos en 20 versículo 6 y 20 versículo 15, dice al final del versículo Ezequiel 26, la tierra que fluye leche y miel y que es la más hermosa de todas las tierras. Parece que es
Bueno, Ezequiel está escribiendo en hebreo y bueno, no es cierto. El autor de Daniel también en el capítulo 8 ya está escribiendo en hebreo. Entonces, la palabra traducida hermosa en Ezequiel 20 es la palabra que el autor de Daniel usa en este versículo 8-9. Y como mencioné en Ezequiel 20:15, dice tierra que fluye leche y miel y que es la más hermosa de todas las tierras. Esto es una característica, ya hemos mencionado en algunas ocasiones, que Daniel parece que el autor está meditando sobre ciertas partes de la escritura, especialmente profetas. Él muchas veces vemos que él está pensando en Jeremías, en este caso en Ezequiel. Okay. Muy bien, pues ya hice la presentación de este capítulo, pero quiero hacer una pausa por preguntas, si necesitan alguna aclaración de algo, un comentario que tienen. Hola Tere, bienvenida. Sí, adelante Are. Buenas noches. Tengo dos dudas. Creo que son más como curiosidades que dudas. Me ha costado como que seguirle el hilo a estos capítulos que hemos estado viendo desde el jueves pasado. Y pues gracias a su ayuda los he entendido más. Pero creo que también desde que yo he querido acercarme a este tipo de libros me ha sido difícil, y como comentaba el jueves pasado, que una hermana le comentaba que Apocalipsis siempre le había dado miedo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, como, ¿por qué Dios nos dejó estos textos? Creo que uno solo es muy difícil de interpretar, de comprender lo que Dios quiere decir. Ahora que usted nos los comenta, me es fácil, pero creo que para muchas personas no lo ha sido. Entonces, como que me pregunto, ¿cuál es el propósito de Dios en dejarnos como textos tan complejos? Y la otra es acerca del libro que menciona de Macabeos, porque si este libro relata parte de la historia de Israel y nos da más contexto, ¿por qué no está añadido a la Biblia que nosotros tenemos? ¿Puedes repetir la segunda? No entendí exactamente la segunda. Sí, del libro de Macabeos, que nos ha comentado acerca de la historia que nos proporciona, de la información que nos proporciona, okay, pero ¿por qué no está incluido en nuestras Biblias que leemos como bautistas? Muy bien. Ok, la primera es probablemente la más importante. ¿Por qué tenemos este libro? Primero, acuérdense que cuando el autor de Daniel hace su libro, y yo estoy suponiendo aquí, pues en parte es especulación, pero sí hay evidencias. Yo creo que las historias de los primeros 6 capítulos ya existen. Tal vez no por escrito, pero sí se repetían. Aquí, entonces el autor está compilando o tal vez poniendo por escrito historias de estos héroes del pasado, sus hazañas y la victoria que Dios les dio, para animar a su pueblo en esta crisis, que es una guerra entre los macabeos, que son una pequeña fuerza frente a un ejército hecho y derecho de Antíoco. Pero
las visiones, yo creo que el autor sí compuso las visiones que tenemos del 7 al 12. Y ahora, cuando él escribió el libro, la gente en general conocía esos eventos. Este es el problema, que nosotros no conocemos esa historia, pero ellos sí, era su historia. Aquí de Daniel del hombre Daniel al libro Daniel son 3 siglos. Entonces, lo que se cubre aquí es lo que para nosotros sería la historia de México. Un siglo Dios de colonia, la conquista, y luego la independencia, 200 años y un poco más. Entonces, pues igual que en México podemos esperar, pues cuando gritamos Viva Hidalgo, suponemos que todos saben quién es Hidalgo, no tenemos que explicarlo. Pues así fue en ese tiempo, todos sabían quién era Antíoco Epífanes, etcétera. Conocían a Alejandro Magno, no por nada, se llama Magno, porque él fue Magno aún en aquel tiempo. Y es por eso que menciono a los Macabeos, porque podemos leer, Macabeos no cubre el tiempo desde Daniel, el hombre Daniel, pero sí cubre el tiempo en que se escribió. O sea, Macabeos nos narra tal vez medio siglo en total. Entonces, pues se ha preservado aquí nosotros. Yo creo, por fe, creo que Dios nos dio los libros que tenemos en la Biblia. Entonces, la primera respuesta es que tenemos este libro porque Dios nos lo dio. Y por eso debemos estudiarlo, debemos tratar de escuchar el mensaje para nosotros. Pero el instrumento que Dios usó fue el pueblo que consultaba a Daniel. Entonces Daniel llegó a ser parte del canon. Este canon es la lista de los libros que son considerados palabras de Dios. Porque ese libro, bueno, la gente vio no solamente en el tiempo, en el segundo siglo, sino después, que Dios estaba hablándoles por este libro. Y yo creo que podemos esperar que Dios nos hable. Ahora, te soy sincero, yo quiero ser honesto aquí. Esa no es la opinión de un experto para que aceptes, pero simplemente para que tú puedas comparar tus ideas con mis ideas. Yo no he encontrado en Daniel el tesoro que encuentro en Génesis o en el Evangelio de Juan o el Evangelio de Marcos o en el Apocalipsis realmente. Entonces yo sí lucho con eso y me parece repetitivo. O sea, en el capítulo 3, Dios rescate con un milagro a su pueblo, a Misael, Ananías y a Azarías. Y pues el mismo Dios nos protege a nosotros. Pero lo vemos como 10 veces en el libro. Honestamente yo lucho con eso. Pues en este capítulo tenemos la declaración al final, pero realmente es un versículo, el versículo 25. Finalmente, será quebrantado, aunque no por mano humana. Y yo entiendo muy bien la fuerza que se realizó en Antíoco Epífanes ha aparecido constantemente en la historia. Y Dios siempre gana la victoria. Dios siempre está al lado de los oprimidos. Entonces, la lección es importante, pero sí, honestamente, se me hace mucha historia
para que saquemos esa conclusión que es menos de medio versículo. Entonces, en parte, digo, Areli, pues yo tampoco sé por qué está en la Biblia. Pero aquí nosotros no estamos estudiando la Biblia porque Dios haya usado estos 66 libros para hablarnos a nosotros. Nosotros estamos siguiendo las pisadas de nuestros antepasados. Y ellos leyeron estos libros, entonces nosotros leemos. Yo creo que es normal que algunas personas encuentran mucho valor en cierto libro y otros poco valor. Otro libro que honestamente me cuesta es Proverbios. Yo no escucho gran cosa de Dios cuando yo leo Proverbios, pero conozco a algunos creyentes que Proverbios es su libro favorito. Bueno, entonces, en parte aquí, yo creo que es sano que nosotros decimos, pues, si no encuentro el valor en este libro, el problema no es el libro, el problema soy yo. Y yo soy limitado, ¿ok? Muy bien, entonces eso en cuanto a la primera pregunta. La segunda, un poco más de historia aquí. En el tiempo de Daniel ya están haciendo traducciones, pues volviendo atrás para repasar un poco, acuérdense que cuando se escribe el libro de Daniel, los judíos han perdido su idioma. El proceso, a lo mejor algunos saben, esto está pasando en México. Hay idiomas indígenas que se han perdido porque los niños fueron a la escuela y aprendieron el español, y llegó un momento que todos los bebés en este grupo indígena que nacieron en cierto tiempo, digamos en 2 décadas, todos su primer idioma fue español. Lo que aprendieron primero fue el español. Cuando eso sucede, entonces ese idioma ya está muerto. Y si no hay nada por escrito, pues se pierde por completo. Pero si hay escritos en ese idioma, pues uno puede más o menos tomar el escrito y reconstruir el idioma. Y eso es lo que pasó en Daniel. Repito, Daniel del 2 al 7, tenemos 6 capítulos escritos en arameo, porque arameo era el idioma que los judíos en Palestina usaban. Pero Daniel 1 y 8 al 12, también 6 capítulos, están escritos en hebreo. Pero no es el hebreo que tenemos en el resto de la Biblia, sino que pueden ver las características de que están tomando el vocabulario de las escrituras y palabras que no encuentran, usan las palabras arameas. ¿Ok? Bueno, fuera de Palestina está pasando algo semejante, pero el idioma que está prevaleciendo es el griego. Entonces, en Palestina, todos los niños, niñas no, pero los niños aprendían hebreo para que podían leer la escritura. Pero en otros países hay más judíos fuera de su tierra que los judíos dentro de su tierra. Y ellos en casa escriben o hablan griego. Entonces comenzaron a hacer traducciones al griego para uso de la diáspora judía en otras partes del mundo. ¿Ok? Y se hizo una colección, pues ya
en el segundo siglo ya las escrituras son la ley y los profetas. Y lo que nosotros llamamos libros de historia, la mayoría de estos son profetas. Pero están reconociendo que hay otros libros, por ejemplo, Salmos, Proverbios, etcétera. Entonces, aquí, pues cuando vive Jesús, ya pueden hablar de ley, profetas y salmos, o ley, profetas y escritos. En Lucas 24 leemos de ley, profetas y salmos. Y salmos no se refiere exclusivamente al libro de Salmos, sino son los otros libros que no son parte de la ley, no son parte de los profetas, pero sí son inspirados por Dios. Entonces, hoy los judíos hablan del Tanakh. Tanakh viene de 3 letras. T por Torah, ley. N por Nabiim, que es profetas, y K por Ketuvim, que es escritos. Casi escritos en el sentido de escritura. Cuando decimos escritura es algo escrito, pero si decimos las escrituras, quiere decir las santas escrituras. ¿Ok? Bueno. Entonces, cuando están formando su Biblia los judíos, ya compilando estos libros, pues como menciono, hay una mayoría de judíos que no pueden leer esos libros en hebreo, lo leen en griego. Entonces, ya existen otros libros. Ya estamos a 2 siglos después. Una de las razones de pensar que Daniel fue escrito en el siglo II antes de Jesús es precisamente porque Daniel no aparece en la Biblia hebrea, no está entre los profetas, está entre los escritos, porque fue escrito después de que se formó la colección de profetas. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a los tiempos de Jesús, o realmente unos siglos después de Jesús. Ya están los judíos pensando, bueno, ¿cuáles son los otros libros? Hablan de ley y profetas, pero entienden que hay otros libros que son inspirados. Entonces, ¿cuáles son los otros? Todos saben cuáles son los libros de la ley, cuáles son los libros de los profetas, pero cuáles son los otros. Entonces se hizo la definición final después de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Entonces, pues esta catástrofe, paralelo a la catástrofe de 586, otra vez en el año 70, el templo es destruido. Y los judíos, pues, están amenazados con la destrucción del pueblo. Entonces, pues es un momento en que el patriotismo es muy importante. Entonces, cuando ellos deciden, hay libros que se usaban, pero que no existían en el hebreo. Ya estoy en el 1 siglo y discúlpenme, la historia es un poco complejo, pero esos detalles sí existen. Entonces, hay libros que fueron escritos en hebreo, pero se había perdido el original hebreo. Y otros libros, de hecho, más libros que fueron escritos originalmente en el griego. Entonces, cuando los judíos finalmente definieron y cerraron, por decir, o sea, ya no es simplemente la idea de que existan otros libros fuera de la ley y los profetas, sino que ya existe una lista y todos saben cuáles se incluyen y cuáles no se incluyen.
Entonces, un criterio que usaron fue, si es parte de la escritura de los judíos, tiene que ser escrito en hebreo. Entonces, todos los libros, aunque muchos los consideraban libros santos, si no existía ese libro en el hebreo, no es escrituras. Pero, como mencioné, eso está sucediendo en los años 70, 80, 90 después de Jesús. Y ha ocurrido la división entre judíos y cristianos. Entonces, los cristianos nacieron con escrituras. Es la única religión en el mundo que yo sé que tenía escrituras cuando nació la religión. Y esos fueron los escritos de los judíos. La Septuaginta es lo que llamamos ese libro en griego, porque obviamente son muy pocos cristianos que pueden leer el hebreo. Es porque casi ningún gentil habla hebreo y muchos judíos, la mayoría en el mundo, la mayoría de los judíos tampoco leen hebreo. Entonces, están usando esos libros. Y cuando surge ese momento patriótico en que rechazan a los libros porque no existe el original hebreo, los cristianos no tienen por qué tomar un paso patriótico que toman los judíos, cuando ellos no son judíos. Entonces, he aquí el libro, si tú conoces una Biblia católica, verás que en la Biblia católica hay libros que no tenemos en nuestra Biblia. Supongo que eso ya sabías, Arely. Esos son precisamente los libros que los judíos consideraban para ser parte de sus escrituras. Pero los rechazaron porque no, lo que querían era una colección de libros en hebreo. ¿Ok? Ahora, 4 siglos más adelante, el obispo de Roma, ya es entre obispo de Roma y papa, pide a Jerónimo en el siglo IV, a fines del siglo IV, que él hace, pues, los cristianos ya están usando la Biblia principalmente en latín, y en Roma especialmente latín, ya que es el idioma de Roma. Y pide a Jerónimo que haga acuérdense que las Biblias se hacen a mano, se escriben a mano. Entonces hay muchas diferencias en diferentes partes. Hay diferencias cada día o cada año más grande entre cómo se lee en una parte del mundo cristiano y en otra parte. Entonces, la tarea de Jerónimo es hacer una versión autorizada de la Biblia latina, y para que el Papa, su intención es decirles, miren, cuando hagan copias, hagan copias de no de estas otras que están ahí, para que todos tengamos la misma Biblia. Bueno, Jerónimo tomó muy en serio su tarea. Entonces, una de las cosas, pues, probablemente él ya había hecho eso cuando tiene la comisión, pero él quería leer el Antiguo Testamento en su original. Entonces, él estudió hebreo. Y en aquel tiempo, pues, si querías estudiar hebreo, tienes que ir con un judío. Entonces, él, pues, probablemente no fue el único, pero es el único cristiano que nosotros conocemos en ese momento que podía leer las escrituras de los judíos en su original. Entonces él aprendió el hebreo para corregir al latín
a la luz del hebreo. Pues el Papa no le había pedido eso, pero él piensa que es lo correcto hacer. Y dice, oye, ¿y dónde está el libro de Baruch? ¿Dónde está Macabeos? Porque para Jerónimo esa es parte de la Biblia. Y los judíos dicen, oh, no, estos no son libros sagrados para nosotros. Entonces, Jerónimo piensa, si como cristianos nosotros heredamos nuestro Antiguo Testamento de los judíos, ¿cómo podemos tener en nuestro Antiguo Testamento libros que los judíos no tienen en sus escrituras? Y él contemplaba hacer una Biblia, pues básicamente como la que tú manejas, y yo manejo, sin esos libros. Y pues otros pensaban, no, pues eso es, ¿cómo vas a dar la autoridad a judíos? Ellos son los que mataron a Cristo. Ellos no son de nuestra religión. ¿Qué autoridad espiritual tienen ellos? Entonces, Agustín fue uno que insistió con Jerónimo que no podía cambiar la tradición cristiana, él como un hombre. Y finalmente, él produjo lo que llamamos hoy la Vulgata. Vulgata quiere decir común, y esa era la idea, que eso fuera un libro común, una Biblia común para todas las iglesias que usaban el latín, que eran básicamente en el occidente todas las iglesias. ¿Okay? Ahora, Martín Lutero descubre lo mismo que había descubierto Jerónimo. Entonces, cuando él traduce la Biblia al alemán, él puso 3 partes y él separó estos libros que no están en el canon de los judíos, pero sí de los cristianos, y él puso una porción entre los 2 testamentos que él llamó los apócrifos, y nosotros decimos apócrifa. Pero su Biblia sí incluye estos libros, pero aparte, no como parte del Antiguo Testamento, sino más o menos como un apéndice. Entonces, probablemente para mí sí fue una sorpresa, tal vez para ustedes también, lo que nosotros consideramos el único canon. Y a lo mejor algunos de ustedes, ojalá que no muchos, pero algunos de ustedes han escuchado a un sermón de que los católicos realmente no tienen la Biblia correcta, tienen libros que no son de Dios. Pues ese tipo de Biblia, una Biblia donde faltan los libros sabiduría, Macabeos, Baruch, eclesiástico, no eclesiastés, sino eclesiástico, en que faltan estos libros. Y pues de hecho los capítulos 13 y 14 de Daniel también son parte del apócrifo. Si lees Daniel en una Biblia católica, vas a ver que no tiene 12 capítulos, tiene 14. Pero esa Biblia, como la Biblia que conocemos como la Biblia de los protestantes o los evangélicos, la primera vez que fue impresa una Biblia así fue 1811. Apenas hace 200 años. ¿Ok? Entonces, bueno, es mucha respuesta, Arely. A lo mejor, sí, creo que ya se durmieron varios, pero esta es la historia. Y pues para mí, yo reconozco que ambas cánones, ahora, eso se refiere solamente al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento de los católicos y el Nuevo Testamento de los evangélicos es exactamente el mismo. Solamente hay una diferencia en el Antiguo Testamento. Para mí, ambos son cánones, ambos son, pues son Biblias
cristianas. ¿Ok? Muy bien, pues espero que haya contestado tu pregunta y probablemente te di mucha información más allá de la respuesta que querías. Pero este es el peligro que corres cuando me haces una pregunta. Bueno, Areli ya sabe que es así, porque ella me ha hecho preguntas y sabe que va a venir una respuesta de media hora. Muy bien. Entonces, ¿quedó claro, Are? O ya tienes más que procesar, ¿verdad? Pero esas cosas existen y no debe quitarnos la fe que nosotros veamos que hay aspectos que no hemos considerado. Pero, hermanos, también yo he observado, pues aquí, mi experiencia es que yo, como joven de 17 años, yo sentí que Dios me estaba llamando para ser maestro. Y rápido yo sentí, pues mi inclinación era, y creo que confirmé que fue de Dios, maestro de Biblia. Entonces yo pensaba, maestro de Biblia debe ser uno que conozca todos estos libros y que haya hecho un estudio profundo de estos libros. Y tal vez les he mencionado antes, ahora yo comienzo a estudiar la Biblia, digamos a 18 años, cuando entré en la universidad, fui a una universidad bautista para que pudiera comenzar a estudiar la Biblia. Ahora tengo 72 años y sigo estudiando la Biblia. En este momento estoy leyendo un comentario sobre Job y otro libro sobre el Antiguo Testamento. Y yo puedo enseñar 9 libros de la Biblia. Y tal vez una docena más que he enseñado, pero se ha calcificado. Entonces, si uno que esta ha sido mi profesión, estudiar la Biblia para poder enseñar, y eso es lo que yo he logrado. Entonces es obvio que un cristiano que se dedica a otra cosa, que lee su Biblia todos los días, pero puede leer una hora, puede leer media hora o tal vez 15 minutos, realmente no va a dominar toda la Biblia. Entonces, honestamente, en este estudio yo estoy dándome cuenta que Daniel no va a ser para mí, o no creo que vaya a ser uno de estos libros centrales que afecten mucho a mi fe, a mi entendimiento. Proverbios es otro. Proverbios que ha ayudado a muchos, pero para mí, pues yo prefiero otra parte, honestamente. Entonces, ustedes van a tener eso. Si no conoces a ningún libro mejor que todos los otros libros de la Biblia, entonces realmente no has estudiado la Biblia. Porque Dios nos habla en ciertos lugares. Y yo creo que a distintas personas en distintos lugares. Entonces Dios nos ha dado una Biblia tan amplia que no podemos dominarla. Y esa es parte de la enseñanza. No podemos dominar su libro y mucho menos podemos dominar a nuestro Dios. Ok, pues no sé si hay otra pregunta. Les prometo que no voy a hablar media hora si tienen otra pregunta. Sí, Elías, sí hay un valiente. Temía que nadie iba a hacer preguntas después de ese discurso. Adelante, Elías. Gracias. Pues a mí me emociona mucho, mi hermano, el saber que pues este canon realmente tiene historia que se ve reflejada en el Evangelio, que se ve reflejada. ¿No se escucha?
Sí, sí escucho. Ok. ¿Le escuchan? Sí, yo sí. Es Sí, que me dice la hermana que no. Pero bueno, entonces yo aquí lo que eso es algo que a mí me gusta y que yo ahorita cuando tal vez puedo tomar la Daniel y puedo ver un carnero, un macho cabrío y no tiene significado tal vez, pero cuando uno lo comprende de esta manera y lo ve a través de la historia, creo que toma un significado pues de manera personal y eso como cristianos nos debe de todavía fortalecer un poquito más nuestra fe, de que estamos creyendo en un Dios que no solamente es un Dios místico, sino un Dios histórico también. Por otro lado, mi hermano, ahorita que usted comentaba ahí en el versículo 8, bueno, capítulo 8, versículo 8, donde decía que el macho cabrío se engrandeció, comprendo que ese macho cabrío son los griegos, específicamente Alejandro Magno. Dice que se engrandeció sobre el carnero que representaba a los medopersas. También dice que llegó a dominar, en el versículo 9, llegó a dominar pues a esta, decía al final del versículo 9, dice, la tierra gloriosa, que esa tierra gloriosa es Israel, comprendo. Sí. Y bueno, y a partir de ahí yo veo cómo los griegos empiezan a influenciar sobre el pueblo de Israel de tal manera que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Ahorita ya lo comentó, ya lo había dicho, y me llama mucho la atención porque yo también tomé con usted Juan y tomé Hechos, el estudio bíblico, y me llama mucho la atención porque usted siempre ha hecho mención de los griegos, de la filosofía griega, de la cultura griega, para poder entender el Evangelio, para poder entender ciertos pasajes de los libros que acabo de mencionar. Y mi pregunta, hermano, es, ¿qué características tiene esta cultura griega? ¿Por qué influyó tanto la cultura griega en los hebreos? Yo creo que Dios aquí siempre permite muchas cosas y Dios permitió que los griegos tuvieran una gran influencia en la escritura de la Biblia. Y también en esta nación, en este pueblo de Israel. Entonces, pues no sé por qué Dios lo permitió, no sé por qué, tal vez me va a decir que no lo sabe, pero yo entiendo que usted sabe un poquito más de esta cultura griega y no sé si tenga mucha relación esta cultura, esta filosofía griega con el Evangelio. Bueno, sí. Creo que es otra pregunta de media hora, pero es importante definitivamente. Primero, a nivel de la historia del mundo, Alejandro Magno es un fenómeno único en la historia del Occidente. En su conquista, en apenas unos 10 años, él conquistó a un mundo, ahora no al globo, pero sí desde Grecia hasta la India. Y eso no se perdió. Alejandro Magno fue con ejércitos, pero él llevaba consigo filósofos, lo que nosotros llamaríamos científicos. En aquel día hablaban de la filosofía natural, pero era lo que nosotros llamamos ciencia, el estudio de la naturaleza. Y pues también escritores griegos. Y la cultura griega fue tan atractiva, pues que nosotros hasta hoy conocemos, en las escuelas nos enseñan de Platón y Aristóteles. Aristóteles fue el maestro de Alejandro. Entonces, pues él lleva la cultura sí tiene recepción y para el tiempo de Jesús puedes hablar griego
a encontrar a personas que hablan griego en cualquier parte de la cuenca del Mediterráneo y el oriente hasta las afueras de India. Entonces, sí fue algo con una tremenda atracción. Tanta fue la atracción que después de los autores del Nuevo Testamento, los primeros teólogos cristianos y filósofos cristianos casi perdieron el Evangelio en traducirlo al pensamiento griego. Y ha habido necesidad de una purificación para que nosotros seamos más fieles a los pensamientos de la Biblia y no de la filosofía griega. Pero en parte no fue tan importante cuál idioma. Pero, por ejemplo, los viajes de Pablo, antes de Alejandro Magno, para viajar 50 kilómetros o tal vez menos, tendrías que aprender otro idioma. Pero en el tiempo de Pablo, puedes viajar desde Jerusalén y Antioquía hasta Roma hablando griego en todos los lugares. Pues es obvio que cuando murió Alejandro, no era posible eso, pero él había comenzado la ola que resultó en eso unos 100 años o 150 años después de su muerte. Entonces es muy importante aquí para la expansión original de la iglesia que predicadores como Pablo puedan predicar en varias ciudades, tal vez en una extensión de 1,000 kilómetros o 2,000 kilómetros en un solo idioma. Entonces se difundió el cristianismo y reconocemos, es natural, es general entre los cristianos reconocer que fue la providencia de Dios que dio esta unidad al mundo para que se estableciera la iglesia en distintos lugares, distintas ciudades, distintas culturas. Pero sí, no solamente el idioma, dicen que Roma militarmente conquistó a Grecia y luego Grecia culturalmente conquistó a Roma, y es cierto, y todos estos otros lugares, como Persia, etcétera, etcétera. De hecho, probablemente cuando Pablo llega a Roma, hay tanta gente en Roma que habla griego que los que hablan el latín. Es más, yo creo que probablemente eran más los que hablaban el griego, porque fue un idioma cosmopolita y el idioma internacional fue el griego. ¿Ok? Muy bien. Otra. Pues ahora sí nadie se atreve a hacer una pregunta. Sí, fue nuestro tiempo con las preguntas. Voy a darles una pequeña introducción al capítulo 9. Yo pensaba, mi intención era ver también el capítulo 9. El capítulo 9 no es una visión. Las visiones que tenemos de Daniel. Ahora, entiendan, en los primeros 6 capítulos hay 2 sueños de Nabucodonosor. Pero Daniel interpreta los sueños, pero los sueños son del rey. Y luego tenemos la visión, una visión de noche de Belsasar. Una aparición ahí no es sueño y no es exactamente una visión tampoco, porque parece
que las letras en la pared, por lo que leímos, parece que estaban allí físicamente y todos podían ver que se había escrito algo. Entonces, esa no es exactamente una visión. Pero desde el capítulo 6 ya tenemos una serie de visiones como tenemos en el Apocalipsis de Juan y en otros Apocalipsis que se escribieron entre Daniel y Juan. De hecho, cuando se escribe Daniel, ya existen o están comenzando a existir unos apocalipsis. Y un apocalipsis es precisamente ese tipo de género de literatura, un héroe del pasado que supuestamente tuvo estas visiones y lo que él vio era el tiempo entre él y nosotros y el clímax de la historia es nuestro tiempo, el fin ha llegado. Entonces, eso es lo que tenemos en el capítulo 7, en el capítulo 8 ya hemos visto 2 de estas visiones. Y en el 9 comienza otra visión que se extiende hasta el capítulo 12. Entonces son 3 visiones, capítulo 7, capítulo 8 y luego 9 a 12. Perdón, 10 a 12. En el capítulo 9 es una oración, pero sí tenemos la característica que ya hemos visto en el capítulo 8. ¿Se acuerdan que yo mencioné esta frase, el pueblo hermoso o la tierra hermosa? Viene de Ezequiel. Pues algo semejante sucede en el capítulo 9. Y sí, pues aparece en el 9:20 uno que interpreta el 21, y es el mismo Gabriel que conocimos en el capítulo 8. Pero el peso del capítulo 9 es una oración. Daniel está reflexionando sobre, pues ya les voy a dar esta cifra. Busquemos en bueno, no es necesario, si quieren simplemente apuntar en Jeremías capítulo 25, versículo 11 y Jeremías 29, 10. 2 veces Jeremías dice, o Dios dice en Jeremías, que el tiempo del exilio va a ser 70 años. Entonces, Jeremías proclama, los babilonios van a venir y van a conquistar nuestro país, y eso pasa en la vida de Jeremías. Pero en medio de eso, Jeremías 25, 11 y 29, 10 menciona que el tiempo va a ser 70 años y luego Dios va a restaurar a su pueblo. Y básicamente eso pasó. Ahora, algunos piensan que fue exactamente 70 años. Yo creo que podemos sacar esa cifra porque cuando hablaban del cumplimiento, hablaron de 70 años. Pero en el hecho podía ser 68 años o puede ser 71. Pero sí es impresionante que se cumplió eso. Pero ahora volvemos al autor de Daniel, quien escribió el capítulo 9. Entonces él está concibiendo en el segundo siglo de Daniel pensando en estos 70 años. Y lo que leemos en el capítulo 9 no está muy explícito, pero da la impresión de que han pasado los 70 años y Dios no ha restaurado al pueblo. Ahora, cuando pensamos en el autor sabe que el pueblo regresó a Jerusalén después de 70 años. Pero ahora en el segundo siglo parece que Antíoco Epífanes va otra vez a destruir toda la cultura y la religión de los judíos. Entonces, parece que la restauración no ha sucedido porque otra vez está amenazado.
Entonces él comienza a orar y dentro de 8 días vamos a tomar una noche para examinar esto, porque es un ejemplo muy bueno de la oración, cómo él reconoce la misericordia de Dios, confiesa sus pecados y los pecados de su pueblo, pide la misericordia de Dios. Y mencioné a Gabriel en 9, 20 y 21, pues Dios manda a Gabriel para decir que Dios está respondiendo a la oración. Entonces, hay mucho que podemos ver allí. Pero también en este capítulo, parte de la respuesta es que los 70 años que menciona Jeremías son en realidad 70 semanas de años. Entonces, él habla de una semana, 62 semanas y 7 semanas. Bueno, el orden es 7 semanas y luego 62 y luego 7, un total de 70 semanas o 490 años. Y pueden ver desde 586, 490 años nos lleva al año, por matemática, 116. Ahora, el autor está escribiendo en el año 162. Entonces todavía faltan 50 años, pero lo importante no es esta idea de profecía que es muy popular, de que se cumple literalmente la profecía. Pero pueden ver que el autor está viendo otra vez que pronto Dios va a responder. En el año, si él escribe en 163, entonces se puede decir que faltan menos de 70 años para que Dios vuelva a restaurar a su pueblo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver la próxima semana, especialmente su oración como modelo para nosotros. Y a la pregunta de Areli, sigo contestando. En todo el libro de Daniel, la parte que habla a mí más, el capítulo que me habla a mí más, es este capítulo 9. Y ver la oración, una cosa que voy a decir dentro de 8 días, pero le anticipo aquí, es que dice el 20, aún estaba yo hablando y orando cuando aparece este hombre Gabriel, o este ángel Gabriel. Y Gabriel le dice, Daniel, versículo 22, versículo 23. 22 es, Daniel, ahora he venido para iluminar tu entendimiento. Y miren el versículo 23, al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para declarártela. Y en el 20, aún estaba yo hablando y orando. Entonces, veo aquí el misterio, que Dios nos llama a orar, pero Dios contesta antes de que nosotros hagamos la oración. O sea, en el momento que Daniel comienza a orar por su pueblo, en ese momento Dios comienza a contestar la oración. Y vamos a ver aquí el misterio de la iniciativa de Dios, pero también la responsabilidad del ser humano. No oramos porque la oración funciona. Escuchamos esa idea mucha, pero es una enseñanza incorrecta. Si oramos porque nos conviene orar, esa no es oración bíblica. Oración bíblica es orar en obediencia a Dios. Entonces, la reflexión, y yo les he mencionado antes que yo lucho con eso. Si Dios
nos ama y su amor es perfecto. Y si Dios tiene un conocimiento perfecto, entonces lo que queremos de Dios es que no conteste nuestras oraciones, sino que Dios haga lo que Él sabe que es mejor. O sea, cualquier cambio que Dios haga en su voluntad por mi oración sería un defecto, porque lo que se me ocurre a mí no puede ser tan correcto como lo que se ocurre a Dios. Entonces, ¿para qué orar? Y en mi frustración de eso y la tensión que eso ha creado en mí, lo que estoy aprendiendo es, Dios quiere que oremos simplemente por obediencia, no porque entendamos cómo funciona la oración. Mejor tantitos si no entendemos. Señor, te estoy pidiendo porque tú me dijiste orar. Entonces estoy orando, pero por favor no cambies nada por mi oración, porque tú sabes mejor que yo. Entonces, este capítulo va a captar eso. La iniciativa es de Dios y por lo tanto oramos porque Dios nos ha enseñado a orar, Dios nos ha instruido a orar. Dios quiere que oremos. Punto. Entonces, la respuesta a nuestra oración es que Dios hace lo mejor para nuestras vidas y para las personas por quienes estamos orando. Y entendemos, eso es lo que Dios tenía la intención de hacer desde el principio. No lo está haciendo porque nosotros oramos. ¿Ok? Bueno, el otro lado de eso también funciona, pero les dejo con eso para que reflexionen. Y dentro de 8 días espero, Tere, se me hace que tú eres una jefa muy exigente, porque me parece que tu equipo en la escuela bíblica está tan cansada que no pueden acompañarnos esta noche. Bueno, yo sé que no eres tú. 70 niños, yo creo que yo tendría que tomar un año de vacaciones si yo tuviera que trabajar en esa escuela bíblica de vacaciones. Pero Dios los bendiga en la escuela. Mañana supongo es el último día, ¿verdad? Entonces, no. Excelente. ¿Cuándo? Hasta el sábado y la clausura es el domingo. Excelente. Pues Dios los bendiga en esos días. Yo sé que está siendo y entre las oraciones que hago, estoy orando ya por su escuela bíblica de vacaciones. Y gracias a Dios por esos 70 niños, tal vez 30 familias, 40 familias que van a ser tocados por la palabra de Dios. Pues gloria a Dios por eso. Dios les bendiga. Gracias a Dios por Dana, a la nueva vida que estamos celebrando a la vez. Muy bien, Jerry. Amén. Ok, vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Celestial. Gracias, Padre, porque permites que estemos en esta hora, mi Señor, en este lugar, mi Señor, tal vez cada quien en sus hogares, mi Señor, pero tomando de tu palabra, mi Señor, aprendiendo, mi Señor, cómo tú eres precioso, mi Señor, cómo tú usas, mi Señor, las culturas, las personas, mi Señor, para poder, mi Señor, aprender de tu palabra, mi Señor, y poder aprender, mi Señor, y saber cómo tú poco a poco, mi Señor, a través del tiempo, mi Señor, vamos siguiendo, mi Señor, tus pisadas, Dios. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias, mi Señor, por todos los que están conectados, mi Señor. Permite en esta noche, mi Dios, que nuestros cuerpos puedan descansar, mi Señor,
y mañana amanezcamos, mi Señor, si es tu voluntad, mi Señor, con toda la pila, mi Señor, para poder seguir adelante compartiendo de tu palabra, compartiendo, mi Señor, lo que tú nos has enseñado, Dios. Gracias te damos en esta preciosa noche. Bendice a mi hermano Garrett, Padre, que nos ha dado este estudio tan precioso, mi Señor, y podemos ver tus maravillas a través de todo esto, mi Señor. No importa, Padre, que el tiempo que tardemos, Padre. Yo sé que tú estás tratando con cada uno de nosotros. Tú estás tomando nuestras necesidades, Dios, y eres el único, mi Dios, a quien podemos acercarnos, Padre, para poder recibir respuestas en nuestras vidas, Dios. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Que descansen todos. Hasta mañana. Buenas noches, que descansen. Felicidades, hermano Jerry. Dios los bendiga. Hasta luego.